Dios me lo bendiga a todos, pastores, líderes y todos los seguidores de Cristo. Quiero decirles que Cristo viene ya. Se ha levantado una enfermedad muy contagiosa en el país de China y ha afectado a muchos países. Pero quiero decirles que esta enfermedad no tocará nuestra morada porque somos hijos de Dios, y es por eso que quiero declararle el Salmo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos los mirará y verás la recompensa de los impíos. Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plagas tocarás tu moradas, pues a su ángel mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisará, hollará al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, Cristo está a las puertas, sigamos orando. Dice la palabra de Dios, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Por lo tanto, no teman ni desmayes, sigamos adelante. Que Dios me lo bendiga a todos. Amén.